Iremos a la casa del Señor. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. Tus caminos surcaron nuestros pies, llevándonos a ti, Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, nos disponemos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir en esta celebración por el eterno descanso de Guadalupe Fulgencio Isidoro Domínguez, Medardo Monroy Soto, por las almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas, por Francisco Vargas Alvarado, Zenaida Rosas Córdoba, a un mes de su fallecimiento, por Rufina Pichardo Reyes, a 10 meses de su fallecimiento, por los difuntos Juana Pichardo Reyes, Margarita Reyes Molina, Guadalupe Chimal Cruz, Margarita Sandoval Arias, Felisa Sánchez Basurto, Rosalba Chávez Orozco, Juan José Chimal Nieto Nava, Cipriano Chimal Nava, Jaime Morales Aldana, Cleofás Sandoval Moctezuma, Fidel Hernández García, Erasto Rivas Reyes, Aniceto Montaño Ayala, Perfecto Reyes González, José Chávez Vargas. Que el Señor les conceda el descanso eterno y luzca para ellos la luz eterna. Que descansen en paz, así sea. Unimos nuestra oración también para pedir por la salud de nuestros hermanos enfermos, Pati Nieto Colín, Carmen Socorro Flores López, Mafalda Rosalinda Patiño, Ana Cristina Cruz Reyes, José Fidel García Roque, Saturnina González Ángeles. Y nos unimos también a la acción de gracias de Jesús Alcántara García por un año más de vida. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos.
Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bosco, presbítero, como padre y maestro de la juventud, concédenos que, inflamados por un amor semejante al tuyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba. Librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Alaben al Señor los que lo buscan. Alaben al Señor los que lo buscan. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Alaben al Señor los que lo buscan. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Alaben al Señor los que lo buscan. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Alaben al Señor los que lo buscan. Aleluya. 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 Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ve a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba.
Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás de entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él y se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: estás viendo cómo te apretuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado. Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, al contemplar a Jesús hoy en este aspecto narrativo de los milagros que realiza, nos hace contemplarle como el dueño de la vida. En torno a Él solo hay vida. Lejos de Él solo hay muerte. Incluso aquellas personas que han sido relegadas, aquellos que no pueden unirse en la comunidad por su situación. En el tiempo de Jesús, la enfermedad era como una consecuencia de pecados, de tal manera que la gente pensaba que había cometido pecados graves y por eso tenía tal enfermedad. O que si esta persona no había cometido pecados, algún familiar lo había hecho y entonces sufría las consecuencias del pecado. Algunas enfermedades hacían que las personas no las pudieran tocar siquiera. Hay aquí una mujer enferma muchos años con flujo de sangre que había gastado toda su fortuna para querer curarse y en lugar de mejorar empeoraba.
hasta que por fin, cuando oye hablar de Jesús, empieza a unirse a la gente que va. Y ella misma dice: ojalá pudiera llegar hasta Él. Con solo tocar su manto, yo sanaría. ¿Cómo le hizo para llegar hasta Él? ¿Quién sabe? El Evangelio nos cuenta que cuando llegó hasta Él, le tocó el manto e inmediatamente salió una fuerza curativa. Sí, nosotros no sabemos cómo llegó, pero para llegar a Jesús se necesita ser llamado. Dice Jesús: nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Aquella mujer fue llamada entonces. Se acercó hasta Jesús, lo tocó. Pero como la gente que estaba ahí, toda la multitud, no sabe, Jesús entonces, como si no supiera quién le tocó, pregunta: ¿quién me ha tocado? Como si no supiera. Por eso hasta sus discípulos le dijeron: ¿ves cómo te apretuja la gente y tú todavía preguntas quién me ha tocado? Jesús no se refiere pues a ese tocamiento físico ahí. Él quiere mostrarles que ha sucedido algo que ni siquiera se han dado cuenta, nadie, ni sus discípulos que están cerca. Esto, queridos hermanos, nos hace ver a nosotros cómo Dios actúa sin darnos cuenta de lo que pasa en los demás a veces. Sí, ya los vemos curados, ya los vemos sanos, bendito Dios que ya está bien, qué bueno. ¿En qué momento pasó esto? La mujer sí lo sabía. ¿En qué momento pasó? Por eso se acerca hasta Jesús y se postra ante Él y dice: le confesó toda la verdad. Confesarle la verdad no es yo me acerqué, yo te toqué, no es confesarle eso. Eso ya Jesús lo sabía también. Pero la multitud tenía que ver, tenía que aprender que en Jesús está la vida. Y le dice Jesús: mujer, tu fe te ha curado. Ella pensó primero, con solo tocarle su manto, ella se acerca con fe y con solo tocarle el manto, quedaré sana. Pero responde al llamado de Jesús. Y por eso Jesús le dice: tu fe te ha salvado, te ha sanado. Nosotros decimos, porque tomamos el texto de la Biblia, que la fe mueve montañas. ¿Sí? Pues la fe nos hará mover todo aquel obstáculo que nos impide llegar hasta Jesús. ¿Qué me impide llegar a Jesús? ¿Cuánto llevaba esta mujer enferma? Años enferma. Iba a un médico, a otro y se acabó su fortuna en ello. Y no se curaba, al contrario, empeoraba. Hasta que se entrega a Jesús completamente. No es la fe del que dice: bueno, pues es que ya le fui a pedir a Dios y tampoco, no siento mejoría, sigo enfermo, sigo peor, en fin. Qué hermoso, una ocasión que visitaba a una viejecita de 91 años, ya muy enfermita, con dolores muy fuertes, y llegué para llevarle los sacramentos y empezó a hablar, pues sí, con su dolor también, y decía: yo todavía quiero vivir, Padre, pero si Dios dice que hasta aquí, hasta aquí. Y después de que recibe los sacramentos y la comunión, ya me despedía también y dice: Padre, ¿me voy a componer? Sí.
¿Ya ha recibido usted al médico? Y en ese instante ella dice: gracias por el milagro, Señor. No se fijó en la salud física, sino en lo que recibió en la Eucaristía, en la comunión. Ese era un milagro para ella, que Jesús estuviera ahí. Y dice: estoy rezando todavía todo este tiempo. Bueno, aún no sé cómo siga, si murió, no murió seguramente todavía, porque me hubieran avisado, pero no, seguramente vive. ¿Verdad? Pero la fe de aquel que recibe a Jesús, cuánta alegría le provoca. Uno tantos años enfermo, tu fe te ha sanado. Hoy en la actualidad vivimos el milagro de Dios. El Evangelio nos cuenta otro, nos narra más bien, no nos cuenta, nos narra otro milagro de Jesús. Una niña que murió. El padre de la niña espera hasta que Jesús puede ir. No se desespera. Incluso el mismo Jesús le dice: ten fe. Espérame, ten fe. ¿Cómo tenemos que esperar a Jesús? Teniendo fe. Espera. Pero es que ya tanto tiempo que llevo viviendo esta situación y espera. Ten fe. Al final Jesús le dice a la gente que no vaya, quédense. ¿Qué autoridad tiene Jesús? Porque imagínense, va una multitud con él. ¿Cómo detener a la multitud? Es difícil detener una multitud. Espérense aquí ustedes, yo voy a ver un enfermo, no vayan. Queremos ver porque seguro vas a curar al enfermo, pero queremos ver cómo Jesús pudo hacer que esta gente no fuera. Ahí se queda. Dice el Evangelio: se llevó solo a Pedro, a Santiago y a Juan, 3 testigos de lo que Jesús ha de hacer. Van a ver, son 3 testigos. Jesús, cuando llega, ve que efectivamente la niña ha muerto, pero todos lloran, gritan. Y por eso Él les dice: la niña no está muerta. Y todos se rieron de Él. Como estos no creen, entonces afuera salgan. Hizo que sacaran a todos. Estos no creen. Sálganse. Oigan, hermanos, si hoy el Señor viniera también y a decirnos: ¿crees tú de verdad en la Eucaristía? Y entrara en nuestro interior, en nuestro pensamiento, y nos hiciera ver la fe que tenemos, y viera que es tan pequeña, que quizás ni siquiera es fe, sino más bien es costumbre a lo mejor, nos diría: salte, salte, salte. Yo voy a venir en la Eucaristía, pero tú no crees. Salte. Así como les digo a todos aquellos que estaban ahí ante la niña muerta: sálganse. Solo se queda ahí papá y mamá, para que ellos sean testigos ahora de aquel que es la vida, pero más que ser testigos ahora, premiarles su fe. Le dijo a la niña, la tomó de la mano: levántate, óyeme, levántate. Así como Dios creó todo con una sola palabra, que surja el agua, que surjan las plantas, que surjan los animales, y todo fue surgiendo con su palabra. Ahora le habla a una niña: niña, levántate, óyeme, levántate, niña. La niña se levantó inmediatamente. Pidió que le dieran de comer. Cuando los demás la ven, entonces se quedan admirados. Siempre hay admiración ante el milagro de Dios,
pero para muchos todo se queda ahí en un milagro, una admiración. Aquel jefe de la sinagoga esperó hasta que Jesús fuera. Le dijeron: ya tu hija se murió, ya no molestes al maestro. Ten fe. ¿Cómo nos alienta Jesús en el caminar de nuestra vida? Ten fe. ¿Estás viviendo esto? Ten fe, espera. Sé paciente. Queridos hermanos, derribemos todos los obstáculos que nos impiden llegar a Jesús. Con Él tendremos vida en abundancia. Sin Él, solo la muerte. Sí, no se pueden las dos cosas. Es sorprendente pensar en tanta gente que habla de la vida, que pide justicia por aquellos que han matado, pero se olvidan de cuántos ni siquiera les permitieron nacer. Por un lado, la defensa de la vida, y por otro, creando culturas de muerte. ¿Cómo vivimos la contradicción en el mundo? Pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda esta gracia de la fe para esperar, para no desesperarnos en este camino de ir al encuentro con el Señor. Dice Jesús: el que persevere hasta el fin se salvará. Que así sea. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de tu pueblo santo en la conmemoración de San Juan Bosco, y concede que por la participación en este sacramento demos pruebas de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria.
por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros hermanos difuntos, Guadalupe, Fulgencio, Isidoro Domínguez, Medardo Monroy Soto, por las almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas, por Francisco Vargas Alvarado, por Cándida Rosa Córdoba, a un mes, por Zenaida Rosas Córdoba, a un mes de su fallecimiento, por Rufina Pichardo Reyes, a 10 meses de su fallecimiento, por los difuntos Juana Pichardo Reyes, Margarita Reyes Molina, Guadalupe Chimal Cruz, Margarita Sandoval Arias, Felisa Sánchez Basurto, Rosalba Chávez Orozco, Juan José Chimal Nava, Cipriano Chimal Nava, Jaime Morales Aldana, Cleofa Sandoval Moctezuma, Fidel Hernández García, Erasto Rivas Reyes, Aniceto Montaño Ayala, Perfecto Reyes González y José Chávez Vargas, y de todos los que han muerto
en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Ayuda, Señor, a tus hijos enfermos, Pati Nieto Colín, Carmen Socorro Flores López, Mafalda Rosalinda Patiño, Ana Cristina Cruz Reyes, José Fidel García Roque, Saturnina González Ángeles. A través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente compartimos un signo de paz. La paz con ustedes. La paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo,
confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que esta Santa Comunión, Dios Todopoderoso, nos fortalezca para que, ejemplo de San Juan Bosco, podamos manifestar tanto en nuestro corazón como en nuestras obras el amor fraterno y el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Que pasen un feliz día, que el Señor los cuide y los proteja. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor.